La verdadera historia de la muralla china no fue por defensa. Últimamente he estado completamente fascinado por la verdadera historia de la muralla china. Y déjame decirte, esto no es solo otra historia seca sobre arquitectura antigua o hazañas de construcción. Esta es una de las narrativas más complejas sobre poder, control económico y manipulación social que jamás he encontrado. La muralla china no fue construida principalmente para detener invasiones como nos han enseñado toda la vida. Fue construida para controlar el comercio, recaudar impuestos, regular el movimiento de personas y proyectar el poder imperial de una manera que literalmente cambió el curso de la civilización china durante milenios. Pero lo que realmente me fascina es cómo esta estructura monumental, que costó millones de vidas, funcionó más como una frontera económica que como una fortaleza militar. Déjame pintarte un cuadro de la antigua China alrededor del siglo III a.C., porque entender ese mundo es crucial para apreciar cuán revolucionaria y compleja era realmente la muralla. Este era el tiempo del primer emperador, Qin Shi Huang, cuando China acababa de ser unificada después de siglos de estados en guerra constante. Las tribus nómadas del norte, principalmente los Xiongnu, no eran simplemente bárbaros invasores, como los describe la narrativa tradicional. Eran sociedades complejas con economías pastorales que dependían del intercambio con las sociedades agrícolas del sur para obtener granos, herramientas de metal y productos de lujo que no podían producir por sí mismos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La relación entre China y estos pueblos nómadas no era simplemente de confrontación militar constante. Era una relación económica profundamente interdependiente que los emperadores chinos aprendieron a manipular de manera brillante. La muralla no fue construida para mantener fuera a las hordas invasoras. Fue construida para controlar los puntos de contacto, monopolizar el comercio y usar el acceso económico como un arma política. Piénsalo de esta manera. Si realmente quisieras mantener fuera a un enemigo, construirías una muralla continua, sólida, imposible de atravesar. Pero la muralla china nunca fue así. Desde el principio fue una serie de fortificaciones discontinuas con numerosos pasos y puertas estratégicamente ubicados. Estos pasos, lugares como Yuyongguan y Shanhaiguan, no eran simplemente puntos débiles en la defensa. Eran el propósito real de toda la estructura. Eran aduanas, puestos de control fronterizo y centros comerciales donde el gobierno imperial podía regular exactamente quién y qué entraba y salía de China. Las investigaciones recientes han revelado algo fascinante sobre la sección norte de la muralla, la que está principalmente en Mongolia. Un estudio liderado por arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2020 mapeó completamente esta línea norte de 740 kilómetros por primera vez, y sus hallazgos desafiaron todas las suposiciones previas. Esta sección serpentea a través de valles, es relativamente baja en altura y está cerca de caminos naturales. En otras palabras, sería terrible para la defensa militar. El director del estudio, Gideon Shellac-Lavie, fue muy claro en sus conclusiones. Antes de nuestra investigación, la mayoría de la gente pensaba que el propósito de la muralla era detener al ejército de Genghis Khan. Pero nuestra conclusión es que se trataba más de monitorear o bloquear el movimiento de personas y ganado, probablemente para cobrarles impuestos. Esto cambia completamente nuestra comprensión de qué era realmente la muralla. No era una fortaleza, era una frontera económica, un sistema masivo de control de inmigración y aduanas que se extendía por miles de kilómetros. Los nómadas del norte necesitaban comerciar con China para sobrevivir. Sus economías pastorales podían sostenerlos hasta cierto punto,
Pero a medida que las poblaciones crecían, necesitaban cada vez más granos, textiles y herramientas de metal de las sociedades agrícolas. Los emperadores chinos se dieron cuenta de que podían usar esta dependencia como arma. El sistema funcionaba así. Durante tiempos de paz, los pasos de la muralla operaban como centros de comercio vibrantes, donde los pastores nómadas intercambiaban caballos, cuero y productos animales por granos chinos, telas y artesanías. El gobierno imperial cobraba aranceles sobre todas estas transacciones, generando enormes ingresos. Más importante aún, controlaban exactamente qué bienes podían cruzar y en qué cantidades, dándoles un apalancamiento tremendo sobre las economías nómadas. Cuando las relaciones se volvían tensas o cuando las tribus nómadas causaban problemas, el emperador simplemente podía cerrar los pasos. Esta política de cerrar las rutas comerciales era increíblemente efectiva. Sin acceso al comercio chino, las sociedades nómadas rápidamente enfrentaban escasez de artículos esenciales como sal, granos y herramientas de metal. Esta presión económica podía forzar a las tribus a aceptar términos sin que se disparara una sola flecha. Era guerra económica y la muralla era su arma principal. Altan Khan, el líder de los mongoles Tumed en el siglo XVI, proporciona un ejemplo perfecto de cómo funcionaba esto. Durante décadas, sus tribus chocaron periódicamente con las fuerzas Ming, pero estos no eran principalmente conflictos militares en el sentido tradicional. Eran negociaciones a través de la violencia. Altan Khan quería acceso al comercio chino. Los Ming querían mantener el control sobre los términos de ese comercio. Cuando los Ming rechazaban las solicitudes de Altan Khan para establecer relaciones comerciales formales, él lanzaba incursiones. Estas incursiones no intentaban conquistar territorio. Eran presión económica, demostraciones de que cerrar el comercio tenía un costo para ambos lados. Finalmente, en 1571, China aceptó abrir ciudades fronterizas para el comercio y las incursiones se detuvieron casi de inmediato. Esto no fue porque la muralla de repente se volviera más efectiva militarmente. Fue porque se alcanzó el verdadero propósito de la muralla: regular el comercio en términos favorables a China, mientras se mantenía el control imperial sobre las interacciones fronterizas. Pero la función de control económico de la muralla se extendía más allá del comercio con nómadas. También jugaba un papel crucial en la gestión de la ruta de la seda, esa famosa red de rutas comerciales que conectaban China con Asia Central, Persia y eventualmente Europa. El término occidental de la muralla, el paso Jiayu en el corredor Hexi, no era solo un punto defensivo. Era una aduana masiva donde las caravanas que transportaban seda, especias y otros bienes de lujo tenían que pagar aranceles, someterse a inspecciones y obtener permisos para continuar su viaje. El corredor Hexi, ese estrecho tramo de oasis rodeado por el desierto de Gobi al norte y la meseta tibetana al sur, era el único paso práctico entre China y Asia Central. Al controlar este corredor a través de la muralla y sus fortalezas asociadas, China podía monopolizar efectivamente el comercio entre Oriente y Occidente, cobrando aranceles que generaban inmensas riquezas para las arcas imperiales, mientras regulaban exactamente qué bienes fluían hacia y desde China. Esta función económica era tan importante que algunas dinastías que no enfrentaban amenazas militares significativas del norte aún mantuvieron e incluso expandieron la muralla específicamente por sus beneficios comerciales y de control fronterizo. La dinastía Yuan, establecida por el nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, proporciona un ejemplo fascinante. Aquí tenías una dinastía mongola gobernando China, esencialmente el mismo pueblo que se suponía que la muralla mantendría fuera. Sin embargo,
Kublai Khan mantuvo guarniciones a lo largo de la frontera esteparia y usó la infraestructura existente de la muralla no para defensa contra invasiones, sino para bloqueos económicos y sanciones contra mongoles rivales que desafiaban su autoridad. Cuando Marco Polo visitó China durante el reinado de Kublai Khan, notablemente no mencionó una gran muralla, porque desde su perspectiva como viajero a lo largo de las rutas comerciales, lo que vio fueron principalmente puestos comerciales, aduanas y guarniciones, no una masiva barrera defensiva. Para él, la frontera norte de China era una zona económica, no una línea de batalla. Ahora, déjame ser claro, no estoy diciendo que la muralla no tuviera ninguna función defensiva, absolutamente la tenía. El sistema de torres de vigilancia, cuarteles de tropas, estaciones de guarnición y capacidades de señalización a través de humo o fuego creó una red de comunicación notable que podía transmitir advertencias a lo largo de cientos de kilómetros en horas. Cuando las fuerzas invasoras se acercaban, las señales podían convocar rápidamente refuerzos desde áreas distantes. Los historiadores documentan casos específicos donde la muralla funcionó tácticamente en campañas militares, como en 1428, cuando un general chino logró empujar a los ejércitos mongoles hacia la muralla, acorralándolos sin ruta de escape y derrotándolos. Pero, y este es un pero crucial, la muralla falló en su propósito defensivo, supuesto con suficiente frecuencia como para dejar en claro que la defensa no era su función principal. El ejemplo más infame fue en 1644, cuando la dinastía Ming, los más ávidos constructores de murallas de todos, fue traicionada por un general desertor que simplemente dejó entrar al ejército invasor manchú a través de una puerta. La muralla no era una barrera impenetrable, era solo tan efectiva como las personas que la custodiaban. Y esas personas podían ser sobornadas, convencidas o podían cambiar de bando. Genghis Khan atravesó la muralla en el siglo XIII y los mongoles establecieron la dinastía Yuan que gobernaría toda China. Los manchúes atravesaron la muralla en el siglo XVII y establecieron la dinastía Qing que duraría hasta 1912. En algunos casos, las fuerzas invasoras simplemente marchaban alrededor de varias secciones, porque la muralla nunca fue verdaderamente continua. Había brechas. Hubo periodos cuando secciones cayeron en mal estado y el terreno que cubría la muralla era tan vasto que mantener toda su longitud tripulada adecuadamente era logísticamente imposible. Esta falta de fiabilidad defensiva llevó a algunos emperadores a cuestionar abiertamente el valor de la construcción de murallas. El emperador Taizong de la dinastía Tang en el siglo VII despreció abiertamente las sugerencias de reparar la muralla envejecida, burlándose. El emperador Yang de Sui hizo trabajar a la gente en la construcción de la Gran Muralla para defenderse de los turcos. Pero al final, esto no sirvió de nada. La Tang adoptó una política completamente diferente, enfocándose en campañas militares activas y diplomacia en lugar de defensa pasiva, y no construyeron extensivamente la muralla durante más de 3 siglos. Y China no colapsó durante ese tiempo. De hecho, la Tang es considerada una de las dinastías más exitosas y expansivas en la historia china. Entonces, si la defensa militar no era la función principal de la muralla, ¿por qué se construyó? Bueno, ahora tenemos que hablar sobre la otra función crucial de la muralla: control social y proyección del poder imperial. La construcción y mantenimiento de la muralla requerían una mano de obra absolutamente masiva. Los historiadores estiman que la dinastía Qin empleó alrededor de 300.000 soldados para construir las secciones iniciales. Pero los soldados solos no eran suficientes. Cada dinastía principal tenía una historia de conscripción forzada de civiles varones de la edad adecuada para trabajar en la muralla.
El sistema funcionaba a través de lo que se llamaba corvée, donde cada ciudadano debía al emperador un año de su vida para construir o defender la muralla. Aproximadamente 500.000 campesinos pasaron su tiempo de esta manera durante la dinastía Qin. Pero el régimen siempre podía encontrar excusas para agregar más tiempo al servicio. Los criminales eran enviados a la muralla como castigo. Los prisioneros políticos terminaban en las cuadrillas de construcción. Las poblaciones conquistadas fueron obligadas a trabajar en la muralla como forma de asimilación cultural forzada. La construcción de la muralla era increíblemente peligrosa. Trabajar en terreno montañoso accidentado, transportar materiales pesados a través de pasos traicioneros, enfrentar climas extremos, todo mientras estaba bajo supervisión militar estricta que trataba a los trabajadores como esencialmente prescindibles. Se dice que hasta 400.000 personas murieron durante la construcción de la muralla durante la dinastía Qin sola. Muchos de estos trabajadores fueron enterrados dentro de la propia muralla, sus cuerpos convirtiéndose literalmente en parte de la estructura que estaban construyendo. Este costo humano masivo no fue un efecto secundario desafortunado de un proyecto de defensa necesario. Era parte del propósito. La construcción de la muralla servía como una demostración de poder imperial, una manera de que el emperador mostrara que podía movilizar recursos a una escala que ninguna otra entidad en China podría igualar. También servía como método de control social. Las poblaciones que podrían haber considerado rebelarse estaban demasiado ocupadas con trabajos forzados, demasiado dispersas geográficamente y demasiado agotadas físicamente para organizar una resistencia. La dinastía Sui, en el siglo VI, proporciona un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo la construcción de murallas podía convertirse en opresión política. El emperador Yang movilizó más de 1 millón de hombres para sus proyectos de construcción de murallas. La economía se tensó bajo esta demanda de mano de obra. Las poblaciones se volvieron resentidas. La dinastía estalló en rebelión y terminó con el asesinato del emperador Yang en 618. La muralla que construyó, destinada a asegurar su imperio, en cambio, contribuyó directamente a su caída al alienar a la misma población que se suponía protegía. Esta conexión entre la construcción de murallas y la inestabilidad social se convirtió en un patrón recurrente en la historia china. Las dinastías que invertían fuertemente en la construcción de murallas a menudo estaban aquellas que enfrentaban debilidad interna y legitimidad cuestionable. La muralla se convirtió tanto en símbolo de fuerza imperial como en signo de inseguridad imperial, una admisión de que el emperador necesitaba barreras físicas masivas porque no podía mantener el orden solo a través de la lealtad y el buen gobierno. Las funciones de integración económica de la construcción de la muralla también eran significativas. El movimiento masivo de mano de obra y recursos para proyectos de murallas llevó al desarrollo de rutas comerciales, redes de comunicación y sistemas económicos regionales que de otro modo no habrían existido. Pueblos enteros fueron transferidos a áreas a lo largo de la muralla para cultivar y producir bienes para apoyar a los trabajadores de la construcción. Se cavaron canales de riego para apoyar estos asentamientos. Se construyeron caminos para transportar materiales a sitios de construcción en constante movimiento. Estos desarrollos infraestructurales fomentaron el crecimiento económico y la integración cultural en regiones que anteriormente habían estado aisladas del corazón del Imperio chino. En cierto sentido, la construcción de la muralla sirvió como un programa masivo de obras públicas que integraba economías regionales dispares en un sistema unificado.
todo mientras expandía el control imperial hacia la periferia. Ahora, después de que la dinastía Qing anexó Mongolia y extendió las fronteras de China mucho más allá de la muralla en el siglo XVII, la construcción de la muralla para fines defensivos fue oficialmente descontinuada. Esto nos dice algo importante. Cuando China realmente controlaba ambos lados de la frontera, cuando el conflicto entre sociedades agrícolas y nómadas fue resuelto mediante conquista directa, la muralla se volvió innecesaria. Si su propósito principal hubiera sido defensa militar, seguiría siendo valiosa como fortificación interior. Pero como su verdadero propósito era el control fronterizo, regular el comercio y gestionar la zona de contacto entre diferentes sistemas económicos, una vez que esa zona de contacto fue eliminada por conquista, la muralla perdió su función. Es fascinante que los Qing, una dinastía manchú originalmente del otro lado de la muralla, de hecho construyeron una nueva estructura similar llamada la Empalizada de Sauce, que seguía una línea similar a las murallas Ming anteriores. Pero esta nueva barrera no tenía nada que ver con la defensa. Su propósito explícito era prevenir la migración china Han a Manchuria. En otras palabras, el mismo pueblo que había cruzado la muralla para conquistar China, ahora estaba usando el concepto de muralla para controlar su propia población y preservar su patria manchú de la colonización Han. Esto revela la verdadera naturaleza de lo que era la muralla, una herramienta de control de fronteras y gestión de población que podía ser usada por quien controlara el aparato estatal, independientemente de qué lado de la muralla vinieran originalmente. No era un símbolo eterno de la civilización china contra la barbarie nómada. Era infraestructura burocrática para gestionar fronteras porosas y economías interdependientes. La transformación moderna de la muralla china en símbolo nacional es en sí misma una historia fascinante de cómo los mitos históricos sirven a propósitos políticos. Durante el periodo republicano, después del colapso de la dinastía Qing en 1912, muchos intelectuales chinos veían la muralla como símbolo de debilidad, aislamiento y la mentalidad defensiva que había contribuido al estancamiento de China. El escritor influyente Lu Xun criticó duramente la poderosa y maldita Gran Muralla en un ensayo breve, escribiendo que, en realidad, nunca ha servido ningún propósito más que hacer trabajar hasta la muerte en vano a innumerables trabajadores. Pero cuando Japón invadió China en los años 30, la muralla fue repropuesta como símbolo de resistencia nacional. El himno nacional chino, escrito en 1935, incluye la línea «Levántense, todos aquellos que no quieren ser esclavos. Dejemos que nuestra carne y sangre forjen nuestra nueva gran muralla». La muralla se había transformado de vergüenza en símbolo de unidad nacional y resistencia contra invasores extranjeros. Exactamente la narrativa que tanto el Kuomintang como los partidos comunistas necesitaban para movilizar apoyo contra Japón. Después de que el Partido Comunista tomó el poder en 1949, continuaron promoviendo esta narrativa simbólica mientras la adaptaban a su propia ideología. La muralla se convirtió en ejemplo de lo que el pueblo chino trabajador podría lograr a través de esfuerzo colectivo unificado. Era un monumento a la mano de obra, un símbolo de cómo incluso los proyectos más ambiciosos podían completarse cuando las masas trabajaban juntas bajo un liderazgo fuerte. El hecho de que esa construcción fuera realizada por trabajo forzado bajo emperadores autoritarios se volvió incómodo, así que fue convenientemente omitido o reenmarcado como sacrificio patriótico. Hoy, la muralla china es una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
y votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Genera ingresos turísticos enormes, sirve como símbolo de la grandeza histórica de China y se ha convertido en inseparable de la identidad nacional china. Pero esta versión turística de la muralla, las secciones hermosamente restauradas que millones visitan cada año, representan solo una pequeña fracción de la estructura completa y cuentan solo una versión muy editada de su historia. La verdadera muralla era un sistema discontinuo masivo de fortificaciones, trincheras, zanjas y torres de vigilancia que se extendían por más de 21.000 kilómetros a través de múltiples provincias. Fue construida y reconstruida por numerosas dinastías a lo largo de más de 2000 años, cada una adaptándola a sus propias necesidades. Las secciones sobrevivientes varían salvajemente en construcción, desde tierra apisonada simple hasta elaborada albañilería de piedra y ladrillo. Se estima que aproximadamente el 70% de la muralla original se ha perdido por erosión, desastres naturales y desmontaje deliberado para materiales de construcción. Lo que realmente me fascina mientras estudio la verdadera historia de la muralla es cómo desafía nuestras narrativas simplistas sobre civilización versus barbarie, defensa versus agresión y fuerza versus debilidad. La muralla no fue construida por una civilización avanzada para protegerse de bárbaros primitivos. Fue construida para gestionar interacciones complejas entre sistemas económicos interdependientes, para proyectar poder imperial, para controlar el comercio y el movimiento de personas, y para servir como símbolo de autoridad estatal. Las sociedades nómadas del norte no eran meras hordas saqueadoras. Eran sociedades complejas, con sus propias formas sofisticadas de organización política, tecnología militar y redes comerciales. Su relación con China fue de interdependencia tanto como de conflicto. Proporcionaban caballos esenciales para la caballería china, productos de cuero y conexiones a redes comerciales de Asia Central. China proporcionaba granos, textiles, herramientas de metal y acceso a bienes de lujo de más al sur. La muralla existía no para separar completamente estas economías, sino para controlar los términos de su interacción. La conexión entre la muralla y la ruta de la seda es particularmente reveladora. La misma estructura que supuestamente protegía a China de invasores extranjeros simultáneamente facilitaba el comercio internacional masivo que enriquecía al imperio y conectaba culturas a través de Eurasia. Los pasos a través de la muralla eran puertas tanto como barreras, controlando el flujo pero no deteniéndolo. Esta dualidad era el verdadero genio de la muralla como herramienta de política estatal. Ofrecía a los emperadores apalancamiento máximo sobre las interacciones fronterizas mientras mantenía los beneficios económicos del comercio interregional. Las implicaciones de comprender la verdadera historia de la muralla se extienden más allá de la academia histórica. En el mundo moderno, donde los debates sobre muros fronterizos, control de inmigración y política comercial dominan el discurso político, la muralla china ofrece lecciones valiosas sobre cómo funcionan realmente las fronteras. No son líneas simples que separan dentro de fuera, civilización de barbarie, seguridad de amenaza. Son zonas de contacto que facilitan algunas interacciones mientras regulan otras, que crean oportunidades económicas incluso mientras afirman control político, que sirven múltiples propósitos simultáneos que a menudo se contradicen entre sí. La muralla también nos enseña sobre los costos de los proyectos monumentales de construcción fronteriza. El costo humano de la construcción de la muralla china fue staggering. Millones de trabajadores conscriptos durante siglos, cientos de miles de muertes, familias destrozadas, economías tensas. ¿Y para qué? Para una barrera que regularmente fallaba en su propósito defensivo
declarado que tenía que ser constantemente reconstruida porque las secciones caían en mal estado, que en última instancia no pudo prevenir ninguna de las principales invasiones contra las que supuestamente protegía. Pero como sistema de control económico y fronterizo, como método de proyectar poder imperial, como mecanismo para integrar economías regionales, la muralla fue notablemente efectiva. Su éxito radicaba no en su capacidad para mantener fuera a los invasores, sino en su capacidad para regular el comercio, controlar el movimiento de personas, generar ingresos a través de aranceles y demostrar la capacidad del Estado de movilizar recursos a una escala sin precedentes. Esta distinción entre la narrativa oficial de la muralla y sus funciones reales se refleja en innumerables sistemas de control fronterizo moderno. ¿Cuántos muros y vallas fronterizos contemporáneos se justifican como medidas de seguridad necesarias cuando sus verdaderos propósitos son más sobre control económico, gestión de población y teatro político? La muralla china nos muestra que esta brecha entre propósito declarado y función real ha sido característica de la construcción de fronteras durante milenios. Quizás la lección más importante de la verdadera historia de la muralla es que las barreras físicas masivas son herramientas de política estatal, no soluciones automáticas a problemas de seguridad. Su efectividad depende completamente de cómo se usan, quién las controla, qué propósitos realmente sirven y cómo se integran en estrategias políticas y económicas más amplias. La muralla china funcionó cuando sirvió objetivos estatales claros de control económico y gestión fronteriza. Falló cuando se esperaba que fuera una barrera impenetrable contra invasión militar. Las dinastías que más invirtieron en la construcción de murallas, las Ming, fueron conquistadas por invasores que simplemente convencieron a un general para abrir una puerta. Toda la infraestructura masiva, el costo de décadas de construcción, el sacrificio de innumerables trabajadores no significó nada cuando la voluntad política de mantener la frontera se derrumbó. Esto sugiere que la verdadera fuerza de cualquier Estado reside no en sus barreras físicas, sino en su legitimidad, la lealtad de su gente y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Mirando la muralla china hoy, serpenteando a través de montañas, corriendo a lo largo de crestas del desierto, ahora en su mayoría en ruinas pero con secciones espectacularmente restauradas para turistas, es fácil ver por qué captura imaginaciones. Es un logro de ingeniería asombroso, un testimonio de lo que las sociedades humanas pueden construir cuando movilizan recursos masivos a lo largo de períodos extensos. Las vistas de la muralla de piedra, serpenteando sobre paisajes dramáticos, son innegablemente majestuosas. Pero bajo esa majestuosidad yace una historia mucho más complicada de control económico, opresión social, política pragmática y las complejas interacciones entre sociedades con diferentes modos de producción. La muralla fue simultáneamente una asombrosa hazaña de construcción, un monumento construido sobre la explotación masiva de mano de obra, una herramienta efectiva de control fronterizo, una barrera militar poco fiable, un símbolo de fortaleza imperial y un signo de inseguridad imperial. Esta complejidad es lo que hace que la verdadera historia de la muralla sea tan fascinante. No es una historia simple sobre buenos contra malos, civilización contra barbarie o defensa exitosa contra invasión. Es una historia sobre cómo los estados gestionan fronteras, controlan economías, proyectan poder y crean narrativas que justifican sus políticas. Es una historia sobre la brecha entre cómo las estructuras monumentales son retratadas oficialmente y cómo realmente funcionan. Y es una historia que sigue siendo relevante hoy en nuestros debates contemporáneos sobre fronteras, control de inmigración,
y el papel de las barreras físicas en la política estatal. La próxima vez que veas una imagen de la muralla china o escuches sobre ella siendo invocada como símbolo de defensa nacional, recuerda que la realidad fue mucho más compleja y fascinante que el mito. La muralla no fue principalmente un proyecto de defensa militar. Fue un sistema masivo de control económico y fronterizo, una herramienta de proyección del poder imperial, un método de integración económica regional y un símbolo que ha sido constantemente reinterpretado para servir las necesidades políticas de épocas cambiantes. Y esa historia real, la compleja historia de cómo los estados gestionan fronteras, controlan economías y crean mitos que justifican sus políticas, es mucho más valiosa e interesante que el mito simplista de una muralla construida para mantener fuera a los bárbaros. La verdadera historia de la muralla china nos enseña que las fronteras no son líneas simples que separan civilización de barbarie. Son zonas complejas de interacción, control e intercambio mutuo, donde el poder económico a menudo importa más que la fuerza militar, y donde las narrativas oficiales rara vez capturan la plena complejidad de cómo realmente funcionan las estructuras de poder estatal. Esta es la verdadera historia de la muralla china, una historia que revela tanto sobre el poder, control y la construcción de narrativas históricas como sobre ingeniería antigua y conflictos militares. Y comprender esta historia nos ayuda a ver las estructuras contemporáneas de poder estatal, control fronterizo y mitos nacionales con ojos más críticos y sofisticados.